Hola a todos, bienvenidos nuevamente a eRadiology. Yo soy Yesid Cardoso Vélez, médico radiólogo, y en el día de hoy quiero presentarles dos casos clínicos. Pero antes de empezar, me parece pertinente aclarar que son casos tomados de la literatura médica y por ende, cada imagen tiene su respectiva referencia bibliográfica. En ambos casos, vamos a identificar unas características radiológicas básicas, las cuales vamos a introducir en una aplicación desarrollada para automatizar el diagnóstico etiológico de los tumores óseos. El primero de ellos es el caso de un paciente masculino de 25 años de edad, quien consulta por dolor en la rodilla derecha. Para este caso, contamos con dos proyecciones de la rodilla, una en sentido anteroposterior y otra lateral. Vamos entonces a concentrarnos en la lesión. Ahora bien, en todo tumor óseo debemos identificar al menos cierto grupo de características. El primero de ellos son las características intrínsecas de la lesión, tales como el tipo de reacción perióstica que genera, definir su matriz tumoral y su zona de transición. El segundo grupo hace referencia a sus características de ubicación, definiendo el tipo de hueso afectado y su localización dentro del mismo, la cual puede ser a nivel de su diáfisis, metadiáfisis, metáfisis o epífisis, como también comprometiendo varias de estas zonas en el caso de lesiones grandes. También en ubicación vamos a definir si el tumor presenta una localización central o periférica, lo cual también podemos llamar medular o cortical, o si adopta una posición yustacortical. Finalmente, vamos a tratar de responder siempre a tres preguntas. ¿Están las epífisis del paciente cerradas? Lo cual es una pregunta equivalente a la edad del paciente. Si la lesión compromete o no los tejidos blandos y si la enfermedad es única o multifocal, lo cual también podemos llamar enfermedad monostótica o poliostótica. Ahora, haciendo el ejercicio de identificar estas características en este caso clínico, podemos decir que la lesión presenta una reacción perióstica unilaminada y sólida, es decir, de tipo benigno, que su matriz tumoral es predominantemente radiolúcida, lo cual también podemos llamar quística, y que sus bordes los podemos identificar claramente, y que estos no son escleróticos, es decir, la lesión tiene bordes líticos bien definidos. Con respecto a la ubicación, podríamos decir que la lesión se ubica en la tibia, se centra en su metáfisis y que se extiende la epífisis incluyendo la superficie articular. Por su tamaño, también compromete la metadiáfisis. Y también en la ubicación podemos decir que la lesión se ubica en la región más periférica o cortical del hueso. Finalmente, responderemos las preguntas que siempre debemos hacer. Las epífisis de este paciente se encuentran cerradas y no hay lesión de tejidos blandos. Con respecto a si la enfermedad es mono o poliostótica, no podemos asegurar con certeza si es monostótica con solo estas dos proyecciones. Por lo tanto, no podemos responder esta pregunta en este caso. Entonces, vamos a tomar estas características y vamos a ingresarlas en el aplicativo y vamos a intentar definir el diagnóstico principal y sus diferenciales. La aplicación evalúa las mismas categorías de características que hemos mencionado y se basa en el principio de las condiciones mínimas suficientes. Vamos a ver que dependiendo del orden que empleemos al introducirlas, la aplicación va a requerir un número variable de características para llegar al diagnóstico. Sin embargo, independientemente del orden empleado, el diagnóstico siempre será el mismo. Entonces, como podemos observar, las características radiológicas del tumor se han agrupado en categorías: las características intrínsecas de la lesión, la ubicación de la lesión y las preguntas que siempre debemos realizar en un tumor óseo. Entonces vamos a ingresar esas características que ya identificamos en nuestro caso clínico en este aplicativo y vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico etiológico en diferentes órdenes.
Entonces, como podemos observar, las categorías están ordenadas de la siguiente forma. Primero, las características intrínsecas de la lesión. En segundo lugar, la ubicación de la lesión. Y finalmente, las preguntas complementarias que siempre debemos realizar. El objetivo de este orden es que después de muchos ensayos hemos encontrado que es la forma más rápida de llegar a un diagnóstico. Independientemente del orden que escojamos, siempre vamos a llegar al mismo diagnóstico, pero como el aplicativo se basa en el principio de las condiciones mínimas suficientes, hemos determinado que a través de este orden son menos las características que debemos ingresar para hacer el diagnóstico, por lo tanto será más rápido. Sin embargo, si se escoge un orden diferente, el diagnóstico siempre va a ser el mismo, pero el aplicativo va a requerir más características para llegar al diagnóstico. Entonces vamos a intentarlo hacer primero en un orden diferente. Entonces vamos a empezar por el final para darles un ejemplo. Supongamos que la primera característica que quiero ingresar es una de las cuales tengo más certeza y es que la lesión se encuentra en la tibia, por ejemplo. Entonces no tengo ninguna duda de que la lesión de este paciente se encuentra en la tibia y voy a escoger esa característica. Listo. Como pueden ver, el listado de diagnósticos posibles ha cambiado, se hace un poco más corto, nada más con escoger esta zona anatómica en la tibia. Supongamos que lo siguiente que quiero agregar es algo de lo que también tengo mucha certeza, y es que las epífisis de este paciente están cerradas. Entonces me voy a epífisis, elijo que están cerradas. Como pueden ver también, el listado ha cambiado y ya son menos los diagnósticos diferenciales que tengo en este caso. Pero la idea es llegar a un diagnóstico principal en esta zona y dejar aquí solamente los diferenciales. Entonces, ¿qué otra pregunta tengo certeza en este paciente? Otra cosa que tengo certeza en este paciente es que es una lesión que adopta una posición más lateral, es decir, cortical, que no está centrada en la medular. Escojo cortical y me quedo con menos opciones. Y finalmente podría decir algo de lo que también tengo mucha certeza, y es que la lesión presenta un contenido radiolúcido, es decir, quístico. Y en este caso llegamos a un solo diagnóstico principal, que es de tumor de células gigantes. Este tumor de células gigantes tiene los siguientes diagnósticos diferenciales: el condroblastoma, el fibroma condromixoide, el quiste óseo aneurismático, el fibroma nosificante y el tumor pardo en el caso de los pacientes con hiperparatiroidismo. También la aplicación me da unas características para confirmar si se cumplen en el paciente y de esta manera tener más certeza. Primero, que las epífisis deben estar cerradas, que casi siempre este tumor se extiende a la superficie articular como vemos en nuestro caso, y que esta lesión puede debutar como una fractura patológica. También nos dice que esta lesión pues no está asociada a ningún síndrome conocido y que no hay reporte de casos excepcionales. Esta es una forma de hacerlo, como le digo, el orden en que se haga no va a afectar el resultado, pero podemos hacerlo en el orden propuesto, pero como vimos necesitamos bastantes categorías para llegar al diagnóstico. Si lo hacemos en el orden en que están las categorías, primero las características de la lesión, la ubicación de la lesión y las otras características, vamos a ver que vamos a llegar mucho más rápido al diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Primero borramos todos los filtros que tenemos cargados y a continuación vamos a empezar en el orden que proponemos. Entonces, definir primero el tipo de reacción perióstica. Hemos visto a través de muchas pruebas de que esta tal vez es la característica más importante de un tumor óseo a la hora de hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, en nuestro caso, definimos que la reacción perióstica era de tipo benigno. Escogemos esta opción. Vemos cómo cambia el listado de diagnósticos posibles y a continuación la segunda característica de mayor peso para hacer un diagnóstico es el contenido de la lesión. Si la lesión tiene un contenido condroide, si la lesión presenta un contenido osteoide
o si la lesión presenta un contenido quístico. También se puede dar una combinación de opciones que es la lesión mixta en la que hay lesiones quísticas y escleróticas. En nuestro caso, tenemos certeza de que es una lesión cuyo contenido es predominantemente radiolúcido y podríamos decir que es de contenido quístico. Vemos que con solo estas dos categorías llegamos al mismo diagnóstico: tumor de células gigantes y los mismos diferenciales. Entonces, como les decía, independientemente del orden que utilicemos, vamos a llegar al mismo diagnóstico, pero vamos a requerir más o menos características dependiendo del orden que utilicemos. Entonces, la disposición de las características en este aplicativo no obedece a un capricho particular, sino a que a raíz de diferentes pruebas hemos encontrado que las características más importantes para definir el diagnóstico son en este orden. Y por eso, como nos basamos en el principio de las condiciones mínimas suficientes para llegar al diagnóstico, hemos determinado que a través de este orden se requieren menos condiciones para llegar al diagnóstico. Y de esto disminuir la brecha de error en el diagnóstico. Bueno, hasta aquí la presentación de este caso clínico. Espero sea de su interés y me gustaría conocer mucho sus opiniones, sus ideas, sus comentarios. ¿Qué tal les parece esta forma de realizar el diagnóstico? Y si están interesados en ver más casos clínicos resueltos a través de este aplicativo. En eRadiology no solo tenemos este aplicativo, estamos trabajando en el desarrollo de otros que vendrán a continuación y probablemente dentro de poco estaremos presentando otros nuevos aplicativos. Por favor, no olviden suscribirse al canal, de compartirlo en sus redes sociales y de darnos un like. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.